La historia de Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes los babilonios llamaron Sadrach, Mesach y Abednego, es una de las más conocidas de la Biblia. Sucedió hace mucho tiempo cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Pero su mensaje no es solo un antiguo mensaje, sino que también nos enseña cómo mantenernos fieles a lo que creemos, incluso cuando estemos en lugar donde no comparten nuestros propios valores. Todo comenzó cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén en el año 605. En la conquista se llevó a los jóvenes más inteligentes y de las familias más importantes para servir en su corte. Esta era una forma estratégica para que los imperios y los lugares donde estaban conquistando se pudieran esclavizar y así educaban a las élites de los pueblos conquistados para que les fueran leales. Daniel y sus amigos fueron elegidos para un programa de entrenamiento de 3 años. Aprendieron el idioma, la escritura y las costumbres babilónicas. Aunque terminaron trabajando para el rey como consejeros y administradores, nunca quienes eran, eso no lo olvidaron, y tampoco a quienes pertenecían. Su historia muestra que aunque los reyes humanos tienen poder, el control final de la historia lo tiene Dios. Babilonia era una cultura muy avanzada con dioses distintos, una comida diferente y una forma de pensar que chocaba con los pensamientos y la tradición de los hebreos. Para integrarlos, le cambiaron sus nombres hebreos, es decir, que hablaban de Dios, por nombres babilónicos que honraban a dioses falsos. Socialmente su situación era extraña. Eran prisioneros, pero vivían en el palacio real. Esto los ponía en una posición difícil, entre la envidia de otros sirvientes y la presión de adaptarse. Su primer acto de resistencia fue negarse a comer la comida al rey. No era un simple capricho, era un modo de decir nuestra lealtad a Dios no es al sistema, sino a Dios. Al elegir comer algo como vegetales y agua, confiaron en que Dios los cuidaría, y así fue, se volvieron más sanos y sabios que todos los demás. Babilonia era muy rica. Comer en la mesa del rey era un gran privilegio y un símbolo de estatus. Al rechazarlo, Daniel y sus amigos no solo decían no a una comida, sino también a los beneficios económicos y al reconocimiento social que venían con ella. Sin embargo, su obediencia a Dios no los perjudicó. Al contrario, Dios los bendijo con tal sabiduría y capacidad que llegaron a ocupar puestos importantes donde administraban las provincias y recibían honores. Esto nos enseña que cuando somos fieles a Dios, Él puede abrirnos puertas incluso en medio de la dificultad. Este es el punto central, que estas personas fueran fieles a Dios. En la historia de Babilonia se adoraban muchos dioses, pero Daniel y sus amigos solo creían en el Dios verdadero, en el Dios de Israel. Rechazaron la comida del rey para obedecer las leyes de Dios sobre la alimentación y no participar en rituales paganos. También en el estatua de oro, pues ellos se negaron a adorarla, a arrodillarse ante una enorme estatua que el rey mandó a hacer porque sabían, y aunque sabían que la podían llevar a morir en un horno de fuego, su famosa frase fue, nuestro Dios puede salvarnos, pero incluso si no lo hace, no adoraremos a tus dioses. Hay un momento también muy importante que es la oración de Daniel. Cuando se prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel siguió orando a su Dios abiertamente, aunque eso significaba ser echado al foso de los leones. En estos tres casos, Dios los salvó de manera milagrosa. Estos milagros mostraron a todos que el Dios de Israel es más poderoso que cualquier rey y Dios falso. La actitud de estos jóvenes plantea una pregunta profunda. ¿Obedecemos a Dios solo cuando nos conviene o porque Él es digno de nuestra obediencia, pase lo que pase? Su fe no era una transacción, te obedezco y me proteges. Era una convicción. Estaban dispuestos a ser fieles aunque Dios no los rescatara. Esto nos enseña que el valor de la obediencia está en la acción misma, no solo en el resultado. Además, las visiones que Daniel pues tenía sobre el reino, que pues iban a caer y un reino eterno de Dios nos recuerda que el poder humano es temporal, pero el de Dios es para siempre. La historia de Daniel conecta con otros pasajes de la Biblia. El exilio ya había sido anunciado por profetas como Jeremías. Además, la experiencia de Daniel es parecida a la de José, pues cuando él estuvo en Egipto. Ambos fueron esclavos extranjeros. Gracias a la sabiduría de Dios llegaron a gobernar. Para el pueblo judío, Daniel y sus amigos son héroes de la fe.
Son ejemplos de cómo mantener la identidad y no traicionar a su fe, y también pues guardar las tradiciones religiosas lejos de una tierra prometida. Siglos después, cuando otro rey malo, Antíoco Epífanes, persiguió a los judíos, la historia de Daniel les dio fuerza para resistir. Daniel, pues su historia pues, también se puede considerar en el tiempo actual. En un mundo con muchas presiones para conformarnos, su ejemplo nos anima para mantener nuestros principios en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar. También a ser valientes cuando defender lo correcto es difícil. Encontrar un equilibrio. Podemos vivir en un mundo sin que el mundo nos moldee por completo. Para los cristianos, pues en Daniel se ve un tipo de Cristo, es decir, su vida anuncia de alguna manera la de Jesús. Es figura del Hijo del Hombre que pues Daniel vio en una visión en el capítulo 7. Es un título que Jesús usó para sí mismo. Ser salvados del horno de fuego y también del foso de los leones recuerda la resurrección de Cristo. Son mencionados también en Hebreos 11 como ejemplos de fe que lograron grandes cosas gracias a Dios. Su vida nos enseña a los creyentes a confiar a que Dios tiene el control, aun cuando las circunstancias parezcan decir todo lo contrario. Daniel y sus amigos no solo son personajes de una historia bíblica antigua, son modelos de integridad, de valentía y fe inquebrantable. Su experiencia nos muestra que es posible vivir con la fidelidad en medio de un sistema que nos presiona para que cambiemos. A través de todos los contextos, pues podemos notar que uno puede mantenerse fiel aún pase lo que pase. Al final de todo este recorrido de la vida de Daniel y sus amigos, toda la narrativa con su valor, sus sombras, sus milagros se enfoca y adquiere su sentido más profundo cuando la mirada se dirige a una sola persona, Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre glorioso, quien fue dado dominio, gloria y reino, no solo en visión, sino en realidad de su resurrección. Él es la piedra cortada, no con manos de Daniel, que pues crucificado y rechazado por los poderosos de este mundo, se convirtió en la roca eterna que pulveriza toda estructura de pecado, muerte, opresión, para establecer un reino que jamás será destruido. Tenemos esta dicha de poder creer en nuestro Señor Jesucristo y ser salvos por la fe. El cuarto hombre en el horno de fuego, cuya forma era como hijo de los dioses, era una sombra poderosa de la verdad más consoladora. Cristo no solo envía su rescate desde lejos, Él camina con nosotros en medio del fuego. Cuando las llamas de la prueba, la persecución, la incertidumbre arden con más fuerza, Él está en medio de ellas. No promete que el fuego se apagará inmediatamente, pero sí promete su presencia real, preservándonos, santificándonos y asegurándonos que saldremos sin olor a humo, más fortalecidos y con nuestro testimonio intacto. Y aquí está la poderosa palabra de fe y consuelo para tu corazón el día de hoy. Así como Daniel fue sacado del foso de los leones ileso, Cristo también fue sacado victorioso del foso de la muerte. Su resurrección es la garantía absoluta de que ningún foso, ninguna crisis, ninguna amenaza, ningún dolor tiene la última palabra sobre aquel que está en Cristo. La fidelidad que vemos en Daniel es un reflejo de la fidelidad perfecta de Cristo, quien fue obediente hasta la muerte por nosotros. Por tanto, hermano, hermana, ten paz, tu esperanza no está puesta en tu propia capacidad de ser fiel como Daniel, sino en el Hijo de Dios, que fue fiel por ti. Tu liberación final está asegurada, puedes caminar con valor en tu gloria, sea cual sea, no porque confíes en tu fuerza, sino porque Él es el Señor soberano de la historia, camina a tu lado y te sostiene con su diestra de su justicia. Ven al Señor Jesús, mientras tanto nuestra vida grita con esperanza inquebrantable. Cristo es la piedra, Cristo es el Rey, en Él está nuestra victoria. Si te gusta este contenido, yo te pido que me puedas seguir, ¿verdad? Para poder seguir compartiendo y aprendiendo nuestro Señor Jesucristo con estos videos cortos que son de mucha bendición.